Hay dos errores mortales que cometen las personas al invertir en la bolsa. El primero es que piensan que van a haber ganancias desde el día 1. Pero el simple hecho de que compres una acción o un fondo de inversión no significa automáticamente que vas a ganar dinero. Van a haber periodos de pérdidas, pero también van a haber periodos de ganancia. Y para poder navegar esta turbulencia en la bolsa, tienes que hacer un plan de inversiones donde reduces tus riesgos al mínimo. Y el segundo error mortal es que las personas no diversifican su portafolio de inversiones. La diversificación de un portafolio significa invertir no en una, dos o hasta 100 acciones, sino que tienes que invertir en 1000 o más acciones al mismo tiempo para poder esparcir tus riesgos. Y esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla al invertir en fondos de inversión llamados ETFs. Mientras más acciones tú tienes en tu portafolio, menos riesgoso va a ser y mayores van a ser tus probabilidades de generar un retorno seguro. Y es aún mejor si tú haces la compra de estas acciones una vez al mes, en el momento que tú recibes tu salario, para también esparcir tus riesgos y no comprar todo de una. Si evitas hacer estos dos errores comunes pero mortales, le ganarás a la mayoría de las personas que invierten en la bolsa. Y para poder sacarle el jugo a nuestros ahorros e inversiones en la bolsa, nosotros podemos ser fríos y ver qué es lo que nos dice la ciencia cuando se trata de invertir en la bolsa. Así que en este video yo te voy a mostrar cuál es la mejor manera de invertir en la bolsa según la ciencia y las estadísticas al hacer un plan de inversiones. Voy a estructurar este video primero introduciéndote a las estadísticas más importantes y luego te voy a mostrar exactamente cómo puedes hacer todo esto usando la plataforma de XTB. XTB es una plataforma regulada que yo utilizo para comprar ETFs y ellos te dan el gran beneficio que puedes invertir los primeros $100,000 en ETFs sin pagar comisiones. Entonces, primero empecemos con un dato básico pero muy importante. ¿Sabías que el índice más popular en la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, que incluye las 500 empresas más grandes del país, ha dado un retorno anual de casi 11% en los últimos 100 años? Pero ahora, una gran pregunta, ¿qué es el índice S&P 500? En los mercados financieros, cuando uno se refiere a un índice, uno se refiere a un conjunto de acciones o de derivados financieros. El S&P 500, por ejemplo, es el índice creado por la empresa Standard & Poor's e incluye a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En este índice están empresas como Amazon, Tesla, Facebook y Microsoft. Otro índice muy conocido es el Dow Jones. Ese es el conjunto de las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos como Boeing, Coca-Cola y JP Morgan. Y cuando escuchas en las noticias que la bolsa en Estados Unidos ha subido, normalmente se refieren a que el índice S&P 500, es decir, estas empresas en conjunto, han subido o bajado. Y como te lo mencionaba anteriormente, el S&P 500 en los últimos 100 años ha dado un retorno promedio de casi 11%. Ahora, a raíz de este dato, mucha gente cree que si compran acciones, estas le van a rendir como mínimo un 11% anual. Pero este tipo de expectativas está errada y es uno de los errores más comunes en la bolsa. Primero, al comprar solo una acción o hasta 10 acciones, tú estás teniendo un riesgo tremendo ya que no estás diversificando tus inversiones. En este caso, lo mejor sería invertir en el S&P 500, ya que este es el conjunto de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Luego, aunque el S&P 500 ha rendido un 11% anual en los últimos 100 años, esto no significa que si inviertes por un año en el S&P 500, tu inversión va a subir un 11% en ese año. Tienes que acordarte que en esos 100 años se han visto guerras mundiales, crisis económicas, pero también periodos donde la bolsa se disparó. Por lo tanto, es muy importante saber invertir tomando en cuenta cuánto tiempo toleras tener tu dinero invertido en la bolsa. Y para demostrártelo, aquí te quisiera mostrar un gráfico de uno de los bancos más importantes, JP Morgan. En este gráfico tú vas a ver el rendimiento de 3 tipos de inversiones en un año, 5 años, 10 años y 20 años. Los tipos de inversiones son un portafolio diversificado de acciones, un portafolio diversificado de bonos y un portafolio que es 60% acciones y 40% bonos. Y un detalle muy importante, este gráfico te muestra los datos históricos desde el año 1950 hasta el 2023. Ahora, después de un año, verás que según las estadísticas, si tú inviertes todo tu dinero en un portafolio de acciones diversificado, el rango de rendimientos que puedes obtener es de 47%
hasta negativo 39%. Si inviertes solo en bonos, el rango es de 43% hasta negativo 13%. Finalmente, si inviertes en un portafolio 60-40, el rango es de 34% hasta menos 20%. Así que el portafolio que te podría rendir más es sin duda el de acciones en el primer año, pero también es el que más te podría causar pérdidas. Y cuando uno invierte, uno quiere obtener los resultados más altos tomando los riesgos más bajos. En este caso, el portafolio que mejor rendimientos y menor riesgo tendría es el de bonos, donde podrías ganar 43% y máximo perder un 13%. Pero eso es solo si inviertes por un año. Ahora veamos qué pasa si inviertes por 5 años. Como verás, aquí los riesgos de pérdida bajan, pero también las ganancias. Las acciones dan un rango de 28% de ganancia y un máximo de 3% de pérdida. Los bonos 23% de ganancia y 2% de pérdida, mientras que el portafolio 60-40, 21% de ganancias y un mínimo de ganancia de 1%. Y si continuamos a 10 años, acá las acciones dan un 19% de ganancias y un negativo 1% de pérdidas potenciales. Los bonos 16% de ganancias y mínimo de 1%. Y el portafolio 60-40, un 16% de ganancias con mínimo de 2%. Finalmente, si vamos a 20 años, las acciones dan un máximo de 17% de ganancias y mínimo de 9%. Los bonos un máximo de 12% y un mínimo de 1%. Y el portafolio 60-40, un máximo de 14% y un mínimo de 5%. Así que, como verás, dependiendo del periodo de inversión, las estadísticas nos demuestran dónde te conviene meter tu dinero. Si, por ejemplo, tú vas a invertir por 10 años y quieres evitar cualquier tipo de pérdida, entonces te convendría invertir en un portafolio 60-40, donde el rendimiento mínimo es el 2%. Ahora, acuérdate, estos son rangos. Esto no significa que sí o sí vas a ganar el máximo que te indica. Probablemente tu rendimiento sea entre medio del mínimo y el máximo del rango. Luego, estas estadísticas se basan en datos históricos y no garantizan rendimientos futuros. No obstante, estas evidencias históricas son probablemente lo más fiable que tenemos. Por lo tanto, para poder optimizar nuestros ahorros y llegar a obtener nuestras metas financieras, tenemos que crear un plan de inversiones. Un plan de inversiones es muy sencillo. Primero tú empiezas estableciendo una meta financiera. Por ejemplo, puede que quieras ahorrar $5,000 para unas vacaciones, $25,000 para poder tener un depósito para una hipoteca y $10,000 para un auto. Para poder calcular cuánto tiempo te tardaría llegar a cada una de estas metas financieras, tú tienes que primero averiguar cuánto dinero realísticamente puedes apartar de tus ingresos cada mes para esta meta. Por ejemplo, si yo quiero ahorrar para unas vacaciones que cuestan $5,000 y solo puedo poner a un lado $200 al mes para estas vacaciones, eso significa que me tardaría 25 meses llegar a mi meta financiera. Para ahorrar para el depósito de una hipoteca de $25,000, ahorrando $200 al mes, me tardaría un poco más de 12 años. Para ahorrar para comprar un auto de $10,000, me tardaría 50 meses o un poco más de 4 años. Y en cada uno de estos ejemplos, tú puedes disminuir el tiempo que te tarda al invertir tu dinero según estas estadísticas, teniendo en cuenta los riesgos y rendimientos que ya te mostré. Porque acuérdate, tener tu dinero en una cuenta bancaria que no genera rendimiento es una pérdida de tiempo y dinero. Por ejemplo, para estas vacaciones que nos tardaría 2 años en ahorrar, lo mejor sería invertir estos ahorros mensuales en un portafolio de bonos. Luego, para la hipoteca que nos tardaría 12 años, lo mejor sería un portafolio 60-40. Finalmente, para un auto, sería mejor tenerlo en un portafolio de bonos. Ahora, la pregunta del millón es: pero, ¿cómo puedo invertir entonces este dinero en un portafolio de acciones, bonos o un portafolio 60-40? Pues, ¿se acuerdan que les hablaba de los índices del S&P 500? Lo magnífico de la bolsa es que existen cientos de distintos índices, desde las empresas más grandes del mundo, las empresas más grandes de España, los bonos más seguros del mundo, etc. Y para poder invertir en uno de estos índices, tú puedes invertir en un ETF, que es un fondo de inversión. Un ETF significa Exchange Traded Fund, o un fondo que cotiza en la bolsa. Pues dichos fondos normalmente siguen a un índice y el momento que tú compras uno de ellos, tú estás incluyendo automáticamente todas las acciones de este índice en tu portafolio. Por ejemplo, si quieres invertir en el S&P 500, hay el ETF del S&P 500. Si quieres invertir en un ETF de bonos,
aquí tienes uno que se llama el iShares Core Global Aggregate Bond. Este fondo tiene una combinación de bonos de las empresas más grandes del mundo. Y por último, si quieres tener un portafolio 60% acciones y 40% bonos, simplemente compras los dos que te mostré, siendo el S&P 500 un poco más grande. Y como te lo comentaba, una de las plataformas que yo utilizo para hacer todo esto es XTB. XTB ha creado una herramienta llamada los planes de inversión. En esta herramienta tú puedes elegir entre más de 300 ETFs que ofrece XTB para poder obtener tus metas financieras, y lo más interesante es que también puedes automáticamente comprar dichos ETFs. Es decir, tú dejas tu cuenta en piloto automático y cada mes la herramienta compra un monto asignado de ETFs. Y lo más increíble de todo esto es que los primeros $100,000 que inviertas en ETFs serán libres de comisiones. Ahora, déjame que te muestre cómo funciona esta herramienta. Tú simplemente tienes que bajarte la aplicación de XTB en tu teléfono móvil y crearte una cuenta. Una vez hayas hecho esto, haces clic en ahorrar. Haces clic en empezar a invertir, siguiente, y aquí tienes la lista completa de los 300 fondos que puedes elegir. Aquí verás los detalles de los fondos, como su rentabilidad a 5 años y su puntuación de riesgo. Entonces, digamos que quieres ahorrar para esa hipoteca que nos tardaría un poco más de 8 años. Pues viendo el gráfico de JP Morgan, lo mejor sería tener un portafolio 60-40. Por lo tanto, aquí podríamos elegir el ETF SPDR S&P 500 y abajo le ponemos un valor de 60% y creamos un plan de inversión que le podríamos dar el nombre de hipoteca. Ahora, para el 40% de bonos en el plan, teníamos el ETF de bonos que era el iShares Core Global Aggregate Bond. Aquí lo elegimos y le ponemos un 40% y lo añadimos al plan de hipoteca. Ahora, le vamos a indicar de dónde van a venir los fondos para invertir en estos ETFs y cuán a menudo va a ser el aporte. Aquí elegimos la cuenta XTB. Acuérdense que le metan dinero a su cuenta cada vez que llegue su salario, y luego elegimos que este sea un aporte mensual y también elegimos el día en que se efectuará, que sería el 29 de cada mes. Ojo, tú puedes cancelar las aportaciones automáticas cuando quieras o modificar las cantidades. También puedes cancelar el plan de inversión y recuperar los fondos cuando quieras. Y aquí tienes el resumen de tu plan y puedes confirmar al hacer clic en confirmar y ejecutar. Y aquí verás entonces cómo te está yendo con tu plan. Te van a decir cuánto tienes invertido y todos los detalles necesarios. Y es así de sencillo. De esta manera tú evitas cometer los errores más comunes en la bolsa y también bajas tus riesgos. Ahora, obviamente hay muchos ETFs en la plataforma de XTB y te sugeriría que los mires. Los que te he mencionado son simples ejemplos y no los deberías tomar como recomendación de inversión. Te dejaré todos los enlaces necesarios para que te crees una cuenta con XTB en la descripción de este video y en los comentarios.